Muy buenos días, hermanos. El Señor me los bendiga en este hermoso día que nos da. Mi nombre es Fernando Paulín y hoy quisiera traerles un hermoso tema que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual, tanto a nosotros como a nuestros hijos. Y el tema de este día es: aléjate de las malas amistades. Sí, alejémonos de malas amistades. Nos dice Proverbios 1:10 y también el versículo 15. Dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El versículo 15 dice: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y mis hermanos, esta es una exhortación que nos da Salomón para que nosotros tengamos conciencia de que las malas amistades no son buenas. Vamos a orar. Señor bendito, grande y misericordioso, la honra y gloria para ti, Padre. Hoy en este día te rogamos nos enseñes por qué esto tenemos que apartarnos de malas amistades, que muchas veces son aún en la familia, en el trabajo, en los vecinos. Pedimos, Padre, que nos ayudes porque nos hemos metido tanto con ellos como amigos que ya no podemos apartarnos. Y una mala amistad es aquel que me llega a corromper, es aquel que vive mundanamente y a mí me parece todo natural, pero no es bueno porque no es de crecimiento para mi vida. Así que te pido, mi Señor, me ayude y nos ayudes a todos y a mis hermanos oyentes para que podamos caminar bien delante de tu presencia y poder apartarnos de esta mundanalidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Así es, queridos hermanos, especialmente si algunos jóvenes escuchan este radio y este mensaje, me gustaría que pusieran atención porque las malas amistades solamente son de muy mala influencia para la vida de un cristiano, del cual no va a haber crecimiento, porque si nosotros seguimos la corriente de este siglo, ciertamente tarde que temprano podemos caer o alejarnos de los caminos del Señor. En este día quisiera hablarles de 5 puntos de por qué tenemos que alejarnos de las malas amistades. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradan esas malas amistades. Él nos llamó para que fuéramos diferentes al mundo. Sí estamos en el mundo y vivimos en el mundo, pero Él mismo nos dice, no somos de este mundo, debemos de ser diferentes como un embajador que representa a su país. Tiene que ser alguien que va a representar el lugar donde Él está, y nosotros tenemos que representar el reino de los cielos. El primer punto es: ¿por qué me tengo que alejar de las malas amistades? Es porque las malas amistades corrompen lo bueno. Primera de Corintios 15:33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una de las cosas más tristes que hay en la vida es que con tanto sacrificio que a veces nuestros padres nos enseñaron, con tanto sacrificio que en la iglesia se nos pone atención y empezamos a tener un crecimiento espiritual, pero por una mala amistad nos podemos corromper. Y cuando alguien se corrompe es porque se echó a perder. Las cosas que se corrompen es porque ya no sirven. Por ejemplo, una tubería, si se llega a corromper, ya no va a servir. ¿Por qué? Porque va a liquear. Ya no sirve, ya se echó a perder. De esta manera, las malas amistades corrompen nuestro buen corazón, corrompen las buenas costumbres que se nos enseñaron, que quiere decir que quitan lo bueno que se nos dio, los buenos hábitos, las buenas cosas que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Y mis hermanos, esto nos dice también que la segunda cosa es que las amistades nos llegan a corromper nuestros valores. Y de este mismo versículo donde leímos en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y una de las buenas costumbres es los buenos valores que se nos han enseñado, de ser sencillos, de ser capaces, de ser prudentes, de darle valor a nuestra vida. Pero en el mundo no se nos enseña eso. En el mundo las malas amistades nos enseñan
hacer lo malo, hacer lo negativo, hacer lo perverso. Por eso, Proverbios dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Tenemos que tener cordura. Tenemos que reconocer que nuestros valores es que no consentir a las cosas mundanas. Las malas amistades nos corrompen de los valores y de los buenos hábitos que se nos han enseñado. Tantas buenas cosas que nuestros padres y los pastores y las predicaciones y la iglesia, los maestros de escuela dominical nos han enseñado, y de repente llegan con malos hábitos. Los valores espirituales que hemos aprendido por medio de la palabra de Dios los debemos de conservar porque ellos nos van a ayudar a salir adelante. Número 3, las malas amistades traen tristeza. Qué tremendo es que aquel que se fue con una mala amistad, de repente se va en un carro, chocan, y muchas veces el cristiano muere, y el que no es cristiano, la mala amistad, no muere. Me tocó oír un caso, de este muchachito que iba a la iglesia allá en México. La familia bien comprometida, hasta un medio hermano de él es pastor, pero este muchacho empezó a irse y desviarse con una mala amistad. Y de repente robaron un carro, pero ese carro era de un narcotraficante, y lo agarraron, lo desaparecieron y lo estuvieron buscando, y después lo encontraron muerto. ¿Por qué? Por una mala amistad. Las malas amistades traen tristeza. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y fue lo que pasó con este joven que iba a la iglesia. Fue quebrantado, quebrantó a su familia, porque no trajo gozo al saber de que lo mataron de una forma muy cruel. Por eso, tengamos cuidado, porque las malas amistades traen tristeza. Número 4, las malas amistades te desvían del buen camino. Proverbios 12:26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Tenemos que tener cuidado, porque a veces, por los malos caminos que se nos enseña una mala amistad, nos hace no hacer lo bueno y recto delante de los ojos de Dios. Conocí otro joven que empezó a juntarse con una pandilla, y él, siendo un joven de una buena familia, no era muy allegado a la iglesia. Su madre era muy cristiana, oraba por su hijo, y empezó a salir con las malas amistades. Estaban cerca de una tienda, y con todos los que iban empezaron a correr, y él se quedó como, ¿qué es lo que está pasando? Se quedó ahí parado, pues venía otro grupo contrario y empezaron a balacear, y al único que balacearon fue a este muchacho, fue a este joven. Su madre nos habla para que fuéramos a orar por él en el hospital. Gracias a Dios que se salvó, y se tuvieron que mover de allí. ¿Por qué? Porque nos desvían del buen camino. Y como dice aquí la palabra del Señor, más el camino de los impíos hace errar. Proverbios 16:29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Y mis hermanos, la mala amistad siempre va a ser que uno no ande en un camino bueno. Y mis hermanos, por último, como leemos aquí el último punto, mis hermanos, las malas amistades te atrapan para que tengas una mala actitud. Hermanos, otro tiempo vamos a hablar de la actitud, porque la actitud nos hace ver bien o nos hace ver mal. El que tiene mala actitud es una persona orgullosa. De por sí, como cristianos, batallamos por una mala actitud. Y lo que no queremos, mis hermanos, es caer en mala actitud. Pero cuando uno empieza a juntarse con gente mala y depravada, empieza uno a tener mala actitud. Por ejemplo, dice Proverbios 22:24, no te entrometas con el iracundo. Esa es una mala actitud. Sigue diciendo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Versículo 25 dice, no sea que aprendas sus maneras
y tomes lazo para tu alma. Las malas amistades te atrapan para que tengas una mala actitud de enojo. Es por eso que muchos que van al trabajo y oyen pura basura y llegan a la casa en la tarde y solamente es pelear y solamente es el enojo y hasta los chiquitos se esconden cuando llega, tienen miedo por los gritos. ¿Por qué? Porque aprenden malas mañas, aprenden malas actitudes. Una persona iracunda es una persona que no controla su ira, no controla su ojo, y dice la Biblia que no te entremetas con él, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque este hombre de enojos, tarde que temprano algún día también te va a echar pleito, te va a dar de golpes. Por eso mejor sé sabio y apártate de las malas amistades. ¿Por qué? Porque te dejan mala actitud. Mis hermanos, deseo que este devocional, mensaje, sea de ayuda para tu vida y puedas tener conocimiento y sabiduría para que puedas tú guiar bien tus pasos delante de la presencia de Dios. Quisiera darte un reto antes de terminar, un reto que viene en la palabra de Dios, en donde podemos leer lo que Dios quiere de un buen varón, de una buena persona. Y aunque va a hablar del varón, incluimos a las hermanas y a los hijos para que escuchen esto. Este reto está en Salmos 1:1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué bendición es que hay un hombre limpio, un varón limpio, un muchacho limpio, que busque las cosas del Señor, que se acomode en la iglesia, que pueda ayudar en la iglesia, pueda servir en hacer algo, en escuchar buenos consejos, de acercarse con gente que le va a ayudar, de acercarse en la palabra bendita, que se acerque a la Biblia, para que escuche el consejo de Proverbios, para que lea los Salmos, para que se enriquezca de buen conocimiento y de buenos consejos. Porque dice la palabra del Señor que será bendito de Dios ese varón que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. Y mis hermanos, es no tener conversaciones con aquellos que nos van a corromper. Y mis hermanos, la Biblia nos habla de que tenemos que apartarnos de las malas amistades. Tenemos que separarnos de todo esto que nos llega a asediar para caer en tentaciones. Es una decisión, hermano, y apártate de esta gente. Salmos 119, 115 dice: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Este es el reto que debemos de tener. Apártate de esta gente maligna y comprométete a guardar los mandamientos de Dios. Dios les bendiga a todos los que escuchan este mensaje.